nuestro escenario característico de dossier. Y tenemos al profesor Fernando Travieso, economista, magíster ciencial, un experto petrolero y un hombre que está poniendo el dedo en el ventilador, ¿eh? Hay cosas que parecían intocables, ¿no? Por ejemplo, la libra esterlina, el Banco de Inglaterra, por lo tanto. Y de repente aparece un señor Soros y desafía la libra esterlina. ¿Cómo puede ocurrir eso en la lógica capitalista de un mundo occidental? Y dicen que Soros es un representante de la familia Rothschild. Y entonces imagínate el grupo Vanguard, donde está Rockefeller, los Rockefeller y los Rothschild juntos, con unos mismos intereses. Evidentemente que el dólar paralelo no es un problema de medidas económicas, es un instrumento de guerra, y como instrumento de guerra se maneja desde el exterior. Eso es guerra asimétrica. Es guerra asimétrica total contra el pueblo de Venezuela. Igual que tumbas el precio del petróleo, produciendo aún a pérdida con fracturación hidráulica, y ese famoso, el tristemente célebre fracking, que todavía no sabemos qué repercusión brutal queda en las capas geológicas, ¿no? Claro. Y es lo que están usando en el norte. Y después con el dólar paralelo generas una inflación inducida, artificial, y vienes con toda la desestabilización a través de los partidos de laboratorio que crearon las propias transnacionales petroleras y el gobierno norteamericano en su momento, con la meritocracia petrolera, que fue un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y las transnacionales, donde los gerentes de las transnacionales los pasaron a ser los gerentes de PDVSA. Entonces, es toda una estructura. Eso es poner, increíble, ¿no? Es poner el queso y además la rata a cuidar el queso, ¿no? Claro, y el mundo se nos viene encima. Fíjate, Walter, lo que hablamos la vez pasada, que tuve el privilegio de aquí de estar en tu programa. Bienvenido. 1902 nos bloquearon las costas venezolanas. Y ahora que estamos hablando que fue por petróleo, porque la flota de guerra británica estaba cambiando de carbón a petróleo, que significaba... 100 años nos han dominado. No sabíamos, al menos nadie, yo no he oído, creo que tú tampoco, de que hay un solo dueño de todas las petroleras, de la industria armamentista, de la industria de los medios de comunicación. Es algo innovador. Por lo tanto, tenemos que entender que el planteamiento del problema, como se diría en una clase universitaria, es diferente a como lo hemos visto. Lo que hay es un poder absoluto, o como han pretendido hacérnoslo ver, que te maneja la economía, y arriba hay una superestructura que lo oculta. Quitando la superestructura, aquí llegamos a la estructura, que son la familia del capitalismo puro y simple, histórico, del planeta Tierra, que viene por nuestras reservas petroleras, y un puntal de su estrategia es el dólar paralelo. Vienen por las reservas. ¿Cómo tú combates esos instrumentos de tanta fortaleza, estas familias que le dan órdenes al gobierno norteamericano? Los únicos que pueden regañar, que han regañado al señor Tillerson, cuando él se fue de la faja petrolífera, cuando se fue el ExxonMobil, fueron los accionistas. Ahora entiendo, fue el grupo Vanguard. Porque se escapó de control. Porque Trump no va... Tillerson es el que regaña al señor presidente de los Estados Unidos, Trump. Entonces... Te diré una cosa. Aquí todavía no hay clara conciencia del valor del lobby en el desarrollo de la política de Estados Unidos, ¿no? Claro, es total y absoluto. En la Cuarta República recuerdo que había un gran amigo en la Embajada de Estados Unidos y me dijo, tú nos das duro pero juegas limpio. Aquí hay una invitación para estudiar el papel del lobby en la política exterior de Estados Unidos. Y tú como cristiano, católico, de izquierda, pero nos entendemos tu sensibilidad. Creo, esto es para jefes de áreas de Cancillería, pero yo te voy a proponer a ti porque creo que vas a aprovechar mejor esto. Fue un curso espectacular de costa a costa, de norte a sur. Groby de los granjeros con la ley de excedentes agrícolas, Iowa, negocio con el Pacífico, California, petróleo, Texas, por supuesto. Recorrimos Estados Unidos de costa a costa y había líderes de opinión, de jefes de área de Cancillería de todo el continente. Yo era el único periodista, era una mosca en la leche, ¿no? Y dicen que fui el más activo o el más molesto de los invitados, pero el que aprovechó más el curso. El resultado fue que luego termina eso con una visita al Congreso y a la Casa Blanca para el champú final, pero todavía estoy aprendiendo o agradeciendo aquella oportunidad
porque el que no entienda el papel de los lobbies no entiende cómo se forma la política exterior de los Estados Unidos. Claro. Y cuando tú firmas que Rothschild y toda aquella familia que se han metido hasta con la libra esterlina, ahí estamos viendo lo que es el lobby más cruel a escala planetaria. Claro. Y cuando los medios se salieron de control, bueno, obligaron a Walter Cronkite, que era la autoridad máxima, que tenía tanta influencia como un presidente, a renunciar y retirarse a la temprana edad en que se retiró de la gran cadena de televisión en la que estaba, porque él dictaba la opinión pública por su credibilidad. Y lo mismo hicieron antes con Edward Murrow, que se la jugó en todos los conflictos previos, ¿no? Entonces barrieron con eso. Ahora son las televisoras más no las estrellas del periodismo, porque la estrella del periodismo suele tener opinión propia y eso molesta. Claro. Y eso es el manejo de la opinión pública descaradamente, como lo están intentando ahora los grupos de poder. Dime tú. Fíjate, el presidente Trump trató de implementar unas políticas de reforzamiento del Estado-Nación estadounidense. Barreras arancelarias. Tocó los intereses de este fondo de inversión, Vanguard, que como es un poder global, el Estado-Nación es un problema en la planificación global que ellos hacen. Y en 2 semanas tenían al presidente Trump con la posibilidad de un juicio político, un impeachment, como dicen los estadounidenses, cuyo testigo es el exdirector del FBI, al cual él le confesó unas cosas. Imagínate, en 2 semanas. Es decir, la lealtad a la cadena de nada menos que el FBI declarando contra el comandante en jefe. Es que el aparato de inteligencia norteamericano y el global, exceptuando el ruso y el chino, por más alianzas que tengan a nivel de petrolera, responde a Vanguard. Ese es el poder. Y contra ellos que nos estamos enfrentando. Tienen tanto poder que nadie lo dice, están ocultos. Ahora. Tienen costo decirlo. Claro, claro, pero el costo para el país de no decirlo. Ajá, en Estados Unidos tú no lo puedes decir. Claro, pero el costo de no decirlo es una traición a la patria, al legado, al ser humano incluso, del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Así es. De los libertadores, de todo lo que somos como venezolanas y venezolanos. Porque nos van a destruir el Estado-Nación si no nos situamos en la realidad. Bueno, entonces, esa realidad, Walter, nos permite... el Fondo Vanguard, aquí está el nuevo director que va a estar desde el 1 de enero, digo aquí en los papeles del 2018, imagínate el conocimiento que tiene ese señor. No va a desaparecer. Y nosotros como Estado-Nación, como ya demostramos, tampoco vamos a desaparecer. Tenemos que llegar a un punto de convivencia. No hay otra. Tenemos que llegar a un punto de convivencia. Lo que decía Linus Pauling, la paz por el terror. Como nos podemos destruir mutuamente, mejor vamos a hacer la paz. Y salimos de la Guerra Fría. Claro. Pero esto aplicado ahora a los negocios y al control de la economía. Al control de las reservas petroleras. La fuente de energía que mantiene todo el sistema, que hace que Vanguard sea el fondo de inversión que controle el 75% de la producción de bienes y servicios de la economía occidental. En el menor de los casos. Esto me lleva a una pregunta. En ese curso espectacular de la Fletcher School, que yo siempre agradeceré haber podido participar, y donde fui probablemente uno de los más activos y un poco molesto de lo que intervenimos, uno aprendió, por ejemplo, la especulación con los excedentes agrícolas, ¿no? Cuando los pueblos tienen hambre, Universidad de Iowa, ¿no? Los negocios con el Pacífico, como te dije, California, petróleo, Texas, desde luego. Pero nunca apareció en el pensum de los lobbies el aparato tecnológico, militar, industrial y el lobby pro-israelí. Ni en la página de denuncia de Vanguard, que hay una sola y el hombre está exilado, aparece Lockheed Martin. Se lo buscamos nosotros. Lockheed Martin es fabricante de armamento. Es el más grande fabricante de armamento del mundo. Walt Disney es de Vanguard. ¿Ah? O sea, es el poder. Porque además con eso le entramos ya a los niños para ir creando preconceptos eventualmente. Claro. Bill Gates es una creación de Vanguard, igual que Carlos Slim, para que ellos aparezcan como los hombres más ricos, para ellos ocultarse. ¿Cuántas generaciones son los Rothschild? ¿Cuántas generaciones son los Rockefeller? No les interesa, ellos quieren pasar desapercibidos, pero manteniendo el control mundial, y escogen 2 figuras que comparadas con ellos, en términos de capacidad económica es insignificante, como Carlos Slim y Bill Gates,
¿Y aquí te lo demuestro? Fíjate, Bill Gates en Microsoft tiene 166 millones de acciones. El grupo Vanguard debe estar por los entre 3.000 y 4.000 millones de acciones nada más en Microsoft, más todo el resto. Entonces, aquí tenemos que situarnos en la realidad. Y como el dólar paralelo es un problema geopolítico, Sí. eso no tiene que ver con la oferta y la demanda. Eso, la política de control de cambio es lo adecuado para el momento. Los modelos neoliberales te proponen un libre cambio que te vacía, pero hagas lo que tú hagas, control de cambio o libre cambio, ellos van a colocar el tipo de cambio. Si lo hicieron con el Reino Unido, no lo van a hacer con Venezuela, que en cuanto a dimensión económica es mucho menor. Y en ¿Tú te cuanto acuerdas? No, tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero yo que me eduqué en aquel Uruguay que derrotó 2 veces a la flota inglesa, pero después entraron con todo. Es decir, se manejaba por la izquierda, volante a la derecha, los autobuses eran Leyland, los ferrocarriles eran todos ingleses, hasta que hubo que nacionalizar todo de una vez, ¿no? Esa influencia que marcaban donde podían, te indica que esos van dejando un criterio colonial y un estilo propio de sus propios intereses a futuro. Claro. Pero lo que ahora hace Estados Unidos con su propaganda de la época de la Guerra Fría es una tontería comparado con la capacidad que tenían los británicos de entrar elegantemente y controlar y controlar y controlar. Claro. Ellos Uruguay tenían era una Pax Británica, viejo. la Y de ahí la cosa que yo me llame Walter Nelson, es una cosa loca, pero era lo normal. Claro, el mundo quería imitar el modelo civilizatorio británico, como en una época el mundo quiso imitar el modelo civilizatorio del Imperio Romano. Los llamados bárbaros, lo que querían ser era ciudadanos romanos. Pero te imaginas, Ahora, en mi niñez manejaban con volante a la derecha y por la izquierda. Después tuvo que venir el famoso cambio de mando cuando sale Estados Unidos ganador de la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, fíjate que Vanguard hace la salvedad cuando trata con la monarquía británica y crea el Vanguard Windsurf. Imagínate tú, en el área de energía. Te costó, ellos a través de un fondo que se llama Vanguard Energy te controlan el sistema energético mundial, controlan las navieras. Entonces hay que negociar con fuerza, con decisión, sabiendo a quién enfrentamos y buscando un entendimiento que se logra con demostraciones de fuerza. Porque esta paz que tenemos, gracias a la política y la estrategia del presidente Nicolás Maduro, y me atrevo a decir a la fortaleza de los trabajadores y trabajadores petroleros que estuvieron dispuestos hasta barrer con la infraestructura petrolera, lo contrario de lo que pasó en Irak con la invasión, bueno, eso pone a meditar al planeta que Venezuela es un caso atípico. Ahora, Ojo, yo conocí el Irak de Saddam Hussein. sí, un Y país de eso clase media. funcionaba estupendamente. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, Claro. y los kurdos al norte, tranquilitos, con sus propios medios de comunicación, su propia legislatura, su propio idioma y su propia escuela. Mira el despelote, perdónenme, pero no entiendo otra palabra, que hay ahora, a partir de eso. Conocí la Libia de Gaddafi, funcionaba como un reloj suizo. Todo es un despelote en Irak, menos la producción de petróleo. Ah, eso no. Está por encima de los 5 millones de barriles diarios. Planes Lo perfectamente están ejecutados exprimiendo, por las más allá de transnacionales. que cuando funcionaba con la OPEP decía, esperen, bajen un poco la producción, vamos a cumplir con la OPEP. Sí, Mira, sí. cuando salíamos de los frentes de guerra, a veces la escapatoria era hacia Beirut, ¿no? Que le llamaban el París del Medio Oriente. Y yo alguna vez contaba eso, en un pub muy británico, voy a hacer breve la historia, estaban los muchachos hijos de los millonarios del Golfo que iban a estudiar a la universidad no estadounidense, americana, pues americanos somos todos, ¿no? Claro. De Beirut. Y entonces los tipos se olvidaban de ser musulmanes, se echaban tremendas palos de whisky en esa barra que parecía traída de Londres, y decían, porque nosotros pusimos de rodillas a los países capitalistas reivindicando el precio del petróleo. Y yo veía un gringo colorado de esos tipos perforadores de campo petrolero que resoplaba y de repente el tipo dice, ¡pam! ¡Bullshit! Ustedes no saben de lo que están hablando. Ustedes están ahí llenándose la boca de palabras bobas porque los venezolanos crearon la OPEP y le enseñaron a ustedes a reivindicar su petróleo. Y yo me pregunto, ¿será que nunca van a perdonar a Venezuela haber hecho eso? ¿Qué está pasando? No, claro. Pero hubo un momento, creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que la subida en el precio del petróleo impulsada por la OPEP y dada que las transnacionales están fuera de las áreas de los recortes,
también los beneficia. Lo que pasa es que el agotamiento de reservas de petróleo, y dado que la política es generar caos en los países con reservas y necesitan tumbar el precio, esa escasez de reservas ya vuelve la OPEP un es problema. generar caos en los países con las grandes reservas. Y nosotros tenemos la mayor reserva del planeta. Destruir el Estado-Nación. ¿Cómo nos va a sorprender ahora que los traidores herederos de Santander tengan 7 bases gringas en Colombia, las que nos negamos a tener nosotros, y luego cederle el espacio aéreo, terrestre y marítimo? Y lo último, haga lo que haga un soldado gringo, como lo hacen en Japón todavía, si le viola, Dios no permita, la hija a un presidente, se lo tienen que entregar a su cadena de mando, no lo pueden llevar a juicio. Walter, si yo te Eso no es bajarse los pantalones al peor estilo de Santander. Si yo te pregunto a ti, ¿quién crees tú que compró el 30% de Ecopetrol con la privatización? Dígalo ahí. Vanguard. Vanguard. Entraron en la Grandes Ligas, ¿no? Claro. Se bajaron los pantalones, pero en grande. Claro, es total, es el poder real. El traidor El poder Santander real, sigue galopando. La realpolitik, y tenemos que convivir con ese poder. Nosotros no lo vamos a eliminar, ni ellos nos van a eliminar a nosotros. Ellos ya saben y están oyendo que nosotros sabemos, ya le llegamos, como diría yo... El costo para ellos es prohibitivo si pretenden eliminarnos. Sí, es que nos hemos topado... No pueden manejar ese costo. Sí, nos hemos topado con el poder Estas Fuerzas real. Armadas no son las de antes. Claro, y ahora que la Fuerza Armada sabe que aquí hay dos posiciones, o se está con las grandes familias estadounidenses y europeas que controlan el mundo, o se está con el pueblo de Venezuela en la defensa de sus intereses, que es la soberanía y la integridad territorial. Y que lo que pretende la estrategia de estas grandes familias es la destrucción de los Estados-nación para poder planificar sin impedimentos un mundo globalizado en función de sus intereses, y el Estado-nación se les vuelve un estorbo, sobre todo porque las Naciones Unidas reconocen el derecho del Estado-nación a ejercer soberanía sobre sus recursos naturales. Entonces, ese recurso natural, que son las reservas, va a ser nuestra fortaleza bien utilizado, como lo hizo el presidente Chávez. Como el presidente Chávez logra la CELAC, UNASUR, factor petróleo, él sabía que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad. Ahora se ha masificado. O dicho en coloquial criollo, dando y dando. Esta es mi política, ¿me vas a apoyar? Claro, y aperturó la faja a inversiones. Por ejemplo, allá hay una empresa bien interesante que es Petrocupet y Petroanglocupet, que es la participación de la República de Cuba y la República de Angola. Y tú ves, por ejemplo, que como Vanguard no participa ahí, el ataque contra esas compañías es bestial. Se les dota de áreas con reservas insignificantes en relación a las grandes transnacionales. Yo pienso que las grandes transnacionales son excelentes socios por su capacidad de inversión, siempre y cuando el 60% de las acciones sean del Estado venezolano, innegociables, y las tengamos totalmente controladas, y les cobremos un fuerte bono, impuesto por acceso a reservas que permitirá viabilizar de nuevo la economía venezolana. Ahora, ellas escogerán... Y una importante transferencia de tecnología, aunque en eso estamos muy bien. No, tenemos buena tecnología, pero es que fíjate, aquí lo tengo, Walter. Halliburton, adivina de qué es. Halliburton. Bueno, pero fíjate, ok, Vanguard. Sí. Schlumberger, que es francesa, ¿de quién es? Vanguard. O sea, imagínate, Intebep, como ciencia y tecnología al servicio de la industria petrolera, tiene que competir con estos monstruos. Por ejemplo, Halliburton dominó Irak. Sí, señor. Con Dick Cheney. Sí, señor. Entonces, fue a la medida esa guerra. Intebep, mira, yo le rindo tributo. Desde el presidente de PDVSA hasta las camaradas que limpian, que se encargan de limpieza y de cocinar en PDVSA. Trato con todos. Y esa gente ha aguantado una arremetida de todas las transnacionales. Una arremetida inclemente. Todos los trabajadores de la industria petrolera. Sufrieron todos. Y lo siguen pasando. Son las grandes potencias, porque todas están de acuerdo, las transnacionales, en que el nacionalismo venezolano es un impedimento a sus intereses. Y un pésimo ejemplo. Y un pésimo ejemplo. Lo que decía aquel señor en el pub aquel en Líbano a los hijos de los millonarios
que iban a Claro. estudiar. Entonces tú tienes un gerente... Ustedes están ahí gracias al ejemplo que les dio Venezuela, que creó la OPEP y les enseñó a ustedes a reivindicar sus materias. Tú tienes un gerente de PDVSA que te dirige una refinería, por ejemplo, sometido a unas presiones inhumanas de personas que representan intereses extranjeros que quieren bloquear la producción de refinados en Venezuela para que ese mercado sea absorbido por el parque refinador norteamericano que está perfectamente mantenido. Entonces después que le caen encima, repito, de una manera inclemente, violando los derechos humanos de ese gerente, de ese trabajador, de ese supervisor de PDVSA, lo sacas a la luz pública como un ineficiente para desmoralizar a los trabajadores. Yo llamo a una rebelión colectiva de los trabajadores de PDVSA contra esos maltratos. Esto es insólito, yo no lo había oído. Eso no se puede seguir permitiendo. Eso es inaceptable. Es una guerra mundial por el control de reservas. Y la vanguardia, quien da la cara, es la industria petrolera venezolana, sometida a todas las presiones mundiales por destrozarla, hacerla ver. Claro, lo que pasa es que con lo que dice la Comisión de Bolsa y Valores, que el valor de una compañía son sus reservas, de nada les va a servir todo lo que han hecho, porque sabemos que PDVSA vale más que todas las empresas que tiene Vanguard. Es decir, que se acabaron los papelitos. La realidad es la que está bajo tierra y la tenemos nosotros. Claro, entonces ahora nuestra capacidad de negociación es la necesidad de acceso a las reservas que tiene la transnacional. Hay que cumplir. Durante la campaña por la constituyente se habló de pacificación, ratificación de las compañías transnacionales y aumento del factor de recobro para llevar a Venezuela a tener más de 500.000 millones de barriles en reserva, lo que beneficia enormemente al pueblo de Venezuela y a nuestros socios. Para llegar a ese punto tienen que pagar un bono de acceso. Ese bono de acceso, en mi opinión, debe estar indexado al comportamiento que tenga el dólar paralelo. Los grandes grupos financieros, vamos a decirlo claro y raspado, Vanguard, me eleva el dólar paralelo, yo le elevo el bono de acceso a las reservas. ¿Quieren hacer una competencia de quién lo puede elevar más? Estamos dispuestos. ¿Quieren ser razonables y negociar también? Debemos estar dispuestos. Es el dólar paralelo, la escasez de medicamentos, que después iremos, porque Vanguard también es dueño de las transnacionales de los medicamentos. Pfizer, creo que se llama, sí. Corrígeme. Pfizer. Es del grupo Vanguard. Es todo un solo problema, un grupo económico global que domina el planeta y viene por nuestras reservas petroleras. Y no es eufemismo, vienen por nuestra reserva petrolera. Aquí está verificable en las páginas de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Y por qué tenemos 7 bases gringas con los traidores descendientes de Santander en Colombia, las que nos negamos a tener acá? Y también bases en Aruba, Curazao, claro. Presencia en Guyana, tratando de subvertir el orden de Sudamérica a través de Brasil. Mira, los 18 personas que asistieron a la Asamblea Nacional para no ratificar el papel de la Asamblea Nacional Constituyente son los títeres de Vanguard. Hasta ahí. Se nos acabó el tiempo y tenemos que cerrar. Yo quisiera seguir con esto, pero me anuncian que probablemente tengamos una transmisión oficial además, ¿no, señor coordinador? Bueno, donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, si usted no se sintió que le hervía la sangre con esto, debe ser que está del lado del enemigo, pero cualquiera sea el caso, yo respeto su reacción. Nuestro deber es informar, interpretar y darle opciones para que usted forme su propio criterio. Y aquí el profesor Fernando Travieso, economista, magíster licenciado y experto petrolero, nos ha demostrado por qué ha sido un orgullo tenerlo aquí. Gracias. Muchas gracias. Y cada vez que quieras agregar algo tan contundente y pedagógico y patriótico, ¿por qué no decirlo? Estamos rodeados de traidores en este momento y no hablo del canal ni del país, hablo de los vecinos. Entonces, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Si usted nos